Buenos días, estamos en una nueva edición de los debates de Sanitaria 2000. En esta ocasión vamos a hablar de las prácticas en la universidad privada que se puedan realizar en la sanidad pública. Todo viene a raíz de una normativa que ha anunciado la Comunidad Valenciana, en la que dice que los estudiantes de las universidades privadas no tendrán preferencia a la hora de optar para hacer prácticas clínicas en el Servicio Valenciano de Salud. En esta ocasión contamos con tres invitados de excepción. A mi derecha, Carlos Rus, secretario de la Alianza de la Sanidad Privada Española. Buenos días, Carlos. ¿Qué tal? Buenos días, Cristina. A mi izquierda, Marina García, presidenta electa del Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina. Buenos días, Marina. Buenos días. Y Ricardo de Igual, expresidente de la Conferencia Nacional de Decanos de las Facultades de Medicina. Buenos días. Buenos días, Cristina. Gracias por la invitación. El primer punto que vamos a tratar es precisamente ese reciente anuncio de la Comunidad Valenciana, donde ha dicho que los estudiantes de la privada no podrán tener prioridad o no podrán hacer prácticas clínicas en el sistema sanitario público. Yo lanzo la siguiente pregunta a la mesa. ¿Es una práctica discriminatoria lo que ha anunciado la consellera Montón? Carlos. Es que yo creo que primero habría que hacer un análisis desde un punto de vista legal y después, si quieres, pasar un poco a la situación si tiene una base ideológica o no, que yo creo que también es lo que tiene de trasfondo. Si yo no entiendo mal, están diciendo que una universidad debe estar adscrita a un solo hospital universitario. Un hospital universitario, al contrario, debe de tener solo una universidad como referencia. Creo que es así. No, creo que es un primer punto. Yo también por establecer la base, digo, lo hagamos también de forma... Un hospital no se comparte. O sea, el hospital no se comparte. Una facultad puede tener varios hospitales. De acuerdo. O sea, quiere decir que al final el límite viene más por la parte hospitalaria que por la parte... Esa sería el primer punto, que decir, oye, si esto es así, pues y es así para todo el territorio nacional, pues es lógico que se mantenga así en la Comunidad Valenciana igual. El segundo punto sería decir, oye, ¿cuál es la situación actual de los hospitales universitarios en Valencia, ya sean públicos o privados? Hay una saturación, hay estudiantes que tienen problemas para acceder a plaza, está la capacidad copada. Leo en las noticias pues que hay distintas posturas y que no hay una clara. Para mi entender, después de lo leído y diciendo que no hay una clara, parece que hay capacidad más que suficiente para acoger en los hospitales universitarios a los estudiantes. Entonces, claro, yo creo que si estos dos puntos de partida son así, el problema que hay es ideológico y es un problema político y de búsqueda de confrontación. Y desde ese punto de vista es absurdo, o no tiene sentido. No, por aquí no sé si consideráis también que es un problema ideológico lo que ha ocurrido con el tema de la Comunidad Valenciana. Vamos a ver, yo creo que desde el punto de vista de los decanos, que son los responsables de las facultades de medicina, yo, en función de expresidente, pero todavía me atrevo a opinar, fíjate, la Conferencia de Decanos de Facultades de Medicina agrupa a facultades de medicina públicas y privadas. Y nuestro guión, nuestro objetivo es pues que todas las funciones que están adscritas a una facultad se ejecuten con calidad. Y una de las funciones fundamentales es la enseñanza de grado, ¿correcto? Y a partir de ahí empezamos a hablar como decanos. Yo no veo ningún inconveniente, porque se está realizando, el que los recursos públicos sean utilizados por las facultades privadas. Otro problema es si la capacidad permite el que se utilicen para aplicar la normativa, permite el que tengamos suficientes recursos públicos para todos. Entonces, el problema que tenemos es de capacidad de manera puntual en algún sitio, ¿correcto? Ese es el problema que tenemos. El debate sobre si los recursos públicos deben ser utilizados por facultades privadas, yo creo que es un debate estéril. Es decir, sí, puedes utilizar, sí, si están disponibles. Si no están disponibles, el debate ya cae, ¿correcto? Pero entonces, ¿deberían los estudiantes de las universidades privadas, solo por haber optado a esas universidades, hacer única y exclusivamente las prácticas clínicas? Vamos a ver, es que explicar un poquito más, vamos a explicar algo más, vamos a ver. Las universidades convenian o conciertan con hospitales públicos, tanto las universidades públicas como las privadas, y teniendo en cuenta las normativas que corresponde aplicar. Entonces, es un problema de cómo se convenia, qué puntos se fijan en los convenios. Es decir, no, yo veo que es razonable el que si existen recursos públicos que están disponibles,
se puedan conveniar, no automáticamente, sino que se puedan conveniar con universidades privadas. Yo no veo mayor, de hecho, se ha hecho con universidades ya clásicas sin mayor problema. Yo creo que eso no es el problema. El problema es cuando hay overbooking, cuando la capacidad para poder atender las necesidades de las públicas y las privadas, pues no es tal, no hay tal capacidad. Y lo mismo opinaríamos si fueran dos facultades públicas o dos facultades privadas por parte de la conferencia. ¿Me explico? Es decir, nosotros lo que no queremos, nosotros fuimos promotores de la idea de que un hospital universitario no se debe compartir por más de una universidad para una misma titulación. Con lo cual, si esa idea nuestra, está claro. Pero ¿a qué se va a aplicar esa normativa? A dos facultades públicas, a dos facultades privadas, o una privada una privada. Ese es limitante. Y ahora, pues, puntualmente, se veía venir, en cualquier caso, se veía venir que iba a ocurrir un overbooking en algunos puntos. Pues lo que tenemos que hacer es solucionar el problema. ¿Cómo? Mediante los convenios adecuados y buscar soluciones, ¿de acuerdo? Y desde el punto de vista de los estudiantes, Marina, ¿hay discriminación? ¿Se copan los estudiantes de la privada el sistema público a la hora de hacer prácticas clínicas? Nosotros, es importante comentar en este punto que el Consejo Estatal está formado, al igual que la conferencia, tanto por estudiantes de las universidades públicas como de las privadas, y ya los estudiantes nos hemos puesto de acuerdo en este punto y hemos llegado a consensos. Entonces, en este sentido, nosotros tenemos un mensaje unitario y un mensaje claro. Entendemos que el problema está en hablar en términos de prohibición, de veto. En ese sentido, sí que entendemos que sería una práctica discriminatoria y no estaríamos de acuerdo con la misma, pero al mismo tiempo compartimos la decisión tomada en base a la priorización de recursos. Nosotros consideramos que es adecuado priorizar los recursos, además desarrollando quizás un poco las líneas que se han tocado ya. Creemos que no se trata de un problema de masificación, creemos que esto se trata de un problema de coordinación. La masificación probablemente responde a otro tipo de causas, ¿no? Como puede ser la apertura indiscriminada de nuevas facultades de medicina en este país, como seguimos viendo y hemos visto recientemente en las Islas Baleares, y eso responde y crea otra serie de conflictos, pero entendemos que no está siendo el conflicto que ocurre en la Comunidad Valenciana. Aquí, por lo que nosotros entendemos, se trata de un problema de coordinación, una relación que ha de establecerse y ser cooperativa entre las instituciones sanitarias y educativas. Cuesta mucho llevarla a cabo y cuesta mucho desarrollarla, y cuando hemos conseguido desarrollar esa simbiosis y de repente aparece ese tercer agente, es cuando quiebra. Entonces, en ese sentido, compartimos el mensaje claro también de la conferencia y el del Real Decreto del 2015, un Real Decreto estatal aprobado por el gobierno de Mariano Rajoy hace un poquito más de un año, donde se dice y se estipula de forma clara una única universidad para un único hospital en una misma titulación, que al mismo tiempo este Real Decreto plantea algunas alternativas, ¿no? En caso de estar esos tres agentes de acuerdo, podremos empezar a hablar y a trabajar esos convenios o esos conciertos. Pero en este sentido, nosotros dejar claro sobre todo que quizás se ha tratado de asociar este problema a esa masificación. Y es evidente que existe una masificación en la formación médica, que no cumplimos los criterios internacionales, el ratio camas-estudiante lo superamos por completo, pero que eso forma parte de otro tipo de casuística. Yo no te he entendido bien que no tiene que ver la masificación. Yo no estoy de acuerdo. Claro que tiene que ver la masificación. Si hubiera menos estudiantes, habría más hospitales y no se generarían conflictos. Sin duda, vamos. Quiero decir, el origen del problema aparece cuando hay pocos recursos públicos, son necesarios y queremos utilizarlo más de una institución. Es un problema cuando aparece y aparecería igual. O sea que yo creo que ahora, el problema, ¿de dónde se origina? Se origina cuando se aprobaron la apertura de facultades, a lo mejor
sin contar con los recursos apropiados. O sea que es un problema de masificación consecuencia de decisiones anteriores. Pero tal y como ¿correcto? yo he entendido, la apertura de las facultades, ese problema se está dando en otra comunidad, que en este caso son las Baleares, que es lo que he comentado. Es otro problema. Es que Marina, pero entonces, que se esté dando esta circunstancia en una comunidad donde con la sanidad privada están teniendo tantos rifirrafes, tantos problemas, quieren acabar con los conciertos, y ahora este último anuncio de Montón, ¿es un paso más, como comentaba Carlos, un problema ideológico o un problema de masificación o de coordinación? A ver, nosotros en el ámbito de la sanidad estamos muy acostumbrados al debate público-privada, complementario, subsidiario, y es un debate que nosotros, cuando hablamos de sanidad, intentamos hablar de sanidad. Cuando hablamos del Sistema Nacional de Salud, intentamos hablar del Sistema Nacional de Salud. No intentamos hacer un comparativo entre pública y privada, intentamos vernos como parte de un mismo modelo. Cuando hablamos con los políticos siempre les pedimos que lo sean de la parte pública y de la parte privada, porque hay una tendencia, como tienen, podemos decir, ese papel más gerencial de una parte, pues es normal que tengan una mayor implicación y eso es lógico, pero que no nos olviden, porque también somos una fuente de creación de riqueza, de empleo, de industria. Claro, trasladar este debate, que ya es estéril e innecesario, a la parte de educación tampoco parecía que tuviera mucho sentido. Cuando tú lees los titulares, dices, oye, los alumnos de las universidades privadas no podrán hacer prácticas en los hospitales públicos. Estás generando una confrontación que es absolutamente innecesaria, sobre todo en profesiones como son las del ámbito sanitario, que tienen una tabula rasa por unos exámenes que gradúan a los estudiantes independientemente de su procedencia. Y también porque tú dices, oye, yo voy a la pública, yo voy a la privada. Joder, nos tenemos que meter en el detalle que porque un señor va a la pública o va a la privada es una cuestión de clases, es una cuestión de esfuerzo, de generosidad de los padres. El niño quiere estudiar medicina, no ha conseguido entrar en la nota de corte de la pública, hacen un esfuerzo, se endeudan, están pagando la pública. No es la primera vez que ocurre esto en la Comunidad Valenciana, se han quitado las becas a los estudiantes en la parte privada. Esto es como está pasando en otras muchas partes de España, donde la política genera una confrontación que no es necesaria, porque estaba hablando perfectamente Marina y decía, oye, nosotros ya nos hemos puesto de acuerdo. Bien, yo ni siquiera creo que tenga la más mínima autoridad para deciros cuáles son los criterios, eso lo tenéis que ver vosotros, pero está claro que se pueden establecer unos criterios donde todo el mundo esté contento, donde se aplique la lógica, donde se valoren las notas de corte, donde se valore pues todo, pero no se establezca un rechazo ni una separación entre lo público y lo privado, que es lo que yo creo que está generando la política de una forma totalmente artificiosa, y sabemos también el trasfondo que tiene, ¿no? Porque esto ocurre aquí y en otros muchos campos, en la separación o el intento de control de la parte privada, ¿no? Y yo creo que por eso digo que para mí esto tiene un trasfondo seguro, sin ningún tipo de duda, político. Yo estoy seguro que nos sentamos los estudiantes, la parte pública, la parte privada, del ámbito puramente gestor y hospitalario, y esto tiene una solución en 4 días. Bueno, yo creo que ahí faltamos una pieza, ¿no? Los estudiantes y vosotros, yo creo que no solo es que tenéis que decidir esas cosas, ¿me explico? No, si yo no me arrogo la decisión, lo que quiero decir es que si nos sentáramos la parte no política, eso es diferente. Los que tengan que sentarse, yo creo que igual nosotros, no, que se sienten los gestores de los hospitales privados y públicos, que se siente la parte de las universidades y los estudiantes, y estoy seguro que llegan a una solución en 4 días. O sea, esto es intentar poner en la palestra una confrontación, pero es generar algo que no es cierto. Para ser claros, nosotros tenemos, no sé si ha quedado patente, ¿no? No vemos ningún inconveniente a que los recursos públicos se utilicen en las universidades privadas. No hay ningún inconveniente. El único problema que puede haber es que si los recursos públicos son escasos, pues viene el problema, te digo que el problema nace del overbooking, si son escasos si tenemos muchos estudiantes para los recursos disponibles, tenemos el problema. Pero claro, eso hay que preverlo. ¿Me explico? Porque a lo mejor, pues en estos casos, ¿qué habrá que hacer? Pues solucionar el problema en agudo. Y después reflexionar para solucionar el problema, porque la normativa pues hay que cumplirla y solucionar el problema a más largo plazo. Correcto, pero... Entonces yo pregunto a la mesa, ¿qué beneficios e inconvenientes hay de la iniciativa anunciada en la Comunidad Valenciana? ¿Qué aspectos positivos y negativos tiene esto que ha anunciado un montón? Nosotros, y cuando digo nosotros, repito, hablo desde la voz tanto de estudiantes de la universidad pública como de la privada, entendemos que es una medida que regula, que en ese sentido todo aquello que regula es adecuado, sobre todo en
en el contexto en el cual entendemos que es necesario dotar de coherencia al sistema, que muchas veces acaba por perderse, y que es necesario que este sistema garantice la calidad de las prácticas clínicas para unos estudiantes y para otros. Entonces, en este sentido, es una medida que regula, que coordina, que además responde a un mandato estatal, por decirlo así, y que probablemente también desde la realidad de los estudiantes y desde la realidad de los estudiantes de las universidades privadas de la Comunidad Valenciana permite que estos sepan de forma mucho más efectiva cuál es su recorrido por el grado, porque hasta este momento muchas veces tenían que estar a la espera de lo que iba ocurriendo y de la coordinación académica de sus respectivas universidades en base a lo que hacían las demás. Una vez que tú estableces una relación mucho más directa, es beneficioso en el sentido de que los estudiantes tenemos mayores garantías. Pero tú ves entonces ahí, Marina, perdona, bien que digan, oye, los estudiantes de la pública lo público, los estudiantes de la privada la privada. Para nada, para nada, para nada. Es que yo creo que la propuesta es esa. Nosotros, como hemos entendido la propuesta, es un poco también en base al Real Decreto. Entendemos que hay que priorizar, que los recursos, como decía Ricardo también, son los que son, y que en ese sentido hay que hacer una apuesta y una prioridad por asegurar que los estudiantes de las universidades públicas tengan esas prácticas de calidad. Al mismo tiempo, hay que asegurar unas prácticas de calidad para cualquier estudiante de medicina de este país. Entonces, en ese sentido, valoramos de forma positiva la prioridad, la priorización. En ningún caso valoraremos de forma positiva que se restrinja, que se vete, que se prohíba. Y un poco volviendo a esa pregunta anterior de los estudiantes de la privada, solo a la privada, claro que no, claro que no. Nosotros en ningún caso vamos a estar de acuerdo con una medida en ese sentido. Porque ¿qué pasa en aquellas regiones de España donde solo existe una facultad de medicina y, por ejemplo, pongo el caso de Navarra y solo es privada? ¿Qué pasa con esos estudiantes? Hoy los estudiantes pues utilizan recursos privados, la clínica universitaria, y también utilizan recursos públicos. El hospital de Navarra es el Complejo Universitario de Navarra y la CUN, la clínica. Utilizan los dos, tal que uno pertenece a la Universidad de Navarra y otro está regulado por un convenio entre el Sistema Nacional de Salud Navarro, el Sistema Autonómico de Salud y la Universidad de Navarra. Regulan, llegan a un acuerdo de cómo se utilizan esos recursos. Es decir, no hay problema. ¿Por qué? Porque los recursos son suficientes. Es un claro ejemplo de que en esa autonomía solamente existe una universidad privada, no existe una facultad de medicina pública. Sí. Ese es el caso. Más los demás, otros casos que antes no tenemos otro ejemplo de una facultad de medicina en una autonomía, sí, y que esta sea privada exclusiva. No tenemos un ejemplo de facultad privada como única en una autonomía. Siempre que en las demás autonomías... Además es muy curioso, porque tienes el complejo hospitalario, la CUN y la universidad en un radio de 100 metros de distancia, las tres, y sin el más mínimo problema, no hay problema. Con una colaboración absoluta. Quiere decir que yo vuelvo a decir, es generar un problema donde no lo hay. Es decir, sí había un problema, y había un problema de que no se estaba cumpliendo lo que establecía el decreto. Eso es cierto, y que había una situación que era un poco caótica, posiblemente porque había respondido a una necesidad y se había visto que esa sería la mejor solución, pero no se puede aprovechar que hay una situación que no es correcta para dañar al final a los estudiantes, porque el efecto que esto tiene negativo es para los estudiantes, sí, fundamentalmente es para ellos. Entonces dices, oye, ¿hay soluciones? Sí. ¿Soluciones no tan dramáticas o tan extremas? Seguro, pero normalmente cuando estas cosas se quieren hacer y se hacen con buena intención, lo que se hace es implicarlos. Yo creo que aquí los que tienen la voz principal y deben de tenerla son los estudiantes. ¿Y este tipo de iniciativas puede hacer replantearse...? No estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque los estudiantes llevan la iniciativa, los responsables de las instituciones son los responsables de la iniciativa, la llevamos las universidades junto con los estudiantes. Hombre, yo no os pongo en un sitio distinto a las universidades y a los estudiantes, pero los considero mayores de edad. Yo creo que es que al final, a ver si van a decir los estudiantes de hacer las prácticas, los responsables de las... Tengamos cuidado con las instituciones, porque sí, es que sí, si no, sí. Es decir, los convenios utilizan la universidad,
con las clínicas privadas o públicas. Y entonces, la universidad está compuesta de muchos estamentos, de los estudiantes, profesores, etcétera, pero la universidad, no los estudiantes. Sí, sí, bien, bien. En cualquier caso, yo creo que una implicación, una implicación de los estudiantes es fundamental. Que las universidades estén presentes me parece perfecto. Pero que la realidad la vivís vosotros, que conocéis mucho más en el terreno, y la realidad para mí ¿es esta solución la necesaria? ¿Es esta solución la justa? Porque es que yo veo el titular solo y digo... Es que yo le estamos dando vueltas a lo mismo ya hace un rato, me da mi la impresión. Sí. Es decir, yo creo que estamos todos de acuerdo en que los recursos, pues si están disponibles, utilícense. ¿Cómo? Según la normativa que está publicada, que manda eso. Y ahora nos encontramos con un problema puntual en algunos sitios, porque hay pocos recursos y hay que regular, correcto. Entonces esos problemas hay que atacarlos y buscar una solución a corto plazo y a más largo plazo. Correcto. Un poco cómo se trata este tema puede hacer pensar, replantearse a los estudiantes que quieren estudiar en Valencia, decir, pues o cambio de titulación o me voy a otra comunidad autónoma porque no quiero verme en la tesitura de que estoy en la universidad privada y no puedo acceder pues, a todo el complejo existente, a toda la red pública que hay en mi comunidad. Puede haber un problema que se sientan ellos discriminados de decir, pues no estudiaré en Valencia, no estudiaré en la Comunidad Valenciana, porque a lo mejor estudio en la privada y me siento de tal forma. No sé si ese sentir os han hecho llegar un poco de ese punto de vista. Sí, tú, si eres estudiante, ¿no? Quizás sí, ligándolo un poco también con los términos de la excelencia y esta comparativa que antes comentaba Carlos del eterno debate público-privada, cuando estamos hablando de un sistema y de una globalidad y de entender que nos estamos moviendo en la realidad que tenemos. Partiendo de esto, sí que muchas veces parece existir un cierto grado comparativo, ¿no? Nosotros entendemos que cualquier estudiante de medicina es un estudiante brillante, es un estudiante con una vocación y que ha dedicado un esfuerzo tanto en el acceso a su formación universitaria como en las respectivas evaluaciones que va teniendo que superar para mantener ese continuo y para reforzar y reafirmar su formación. Y es cierto que a veces determinados comentarios desprestigian y son realmente lesivos y en nuestra opinión no son tolerables. Los estudiantes de medicina y al mismo tiempo nuestras familias, esto también es una realidad importante que hay que destacar en este país. Los estudiantes no somos autosuficientes. Por las circunstancias en las que estamos viviendo, nosotros tenemos que recurrir al esfuerzo de nuestras familias, al esfuerzo del Estado, al esfuerzo de otros medios, para proceder a realizar nuestros estudios. Y partiendo ya desde esa realidad, los estudiantes eligen su universidad por mil y muchísimos motivos, ¿no? Entonces, muchas veces este tipo de tendencias que a veces se utilizan de forma mediática o más en una línea sensacionalista, realmente son lesivas. Nosotros estamos unidos en este sentido, nosotros entendemos que hemos de fomentar los valores de lo que es ya nuestra profesión, que los estudiantes consideramos que ya somos parte de esa profesión, de la profesión médica y parte del equipo asistencial. Y quizás ligarlo y lanzar una pregunta a Carlos, si me permite, este mismo cierto estigma que a veces percibimos con las universidades privadas, con los estudiantes, a veces también parece que lo vemos con los hospitales, y nosotros entendemos que un hospital, si lleva esa etiqueta de universitario, ya es una garantía de calidad, tanto si es hospital es privado como si es público. Entonces también a veces ese rechazo a no querer integrar en el sistema, en la sanidad privada, la etiqueta de universitario, nos resulta un poco Yo creo que es una chocante. etiqueta